Les recordamos, amigos televidentes, que nuestra línea de contacto vía electrónica es ojoconlavista@hotmail.com. Además, estamos en las redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter bajo la cuenta de Ojo con la Vista. Recordamos que nuestra invitada es la doctora Margarita Arbaje, especialista en glaucoma, y que este mes de marzo se considera el mes del glaucoma. Doctora Arbaje, antes de la pausa habíamos mencionado el manejo quirúrgico, ahí habíamos puesto el punto antes de los comerciales. ¿Cuáles son las diferentes modalidades? Si usted había mencionado un tratamiento máximo. Primero, ¿qué es un tratamiento máximo en glaucoma? Cuando tenemos, como te mencioné hace un rato, tenemos un sinnúmero de gotas, de tipos de medicamentos diferentes que vienen en gotas para bajar la presión ocular. Primero, tenemos una terapia médica máxima, es el uso de 4 drogas diferentes, todas en gotas, aplicadas 4 gotas al día máximo. Perdón, una pregunta. ¿Estas 4 gotas van a estar simultáneas o usted puede ir cambiando hasta 4 medicamentos diferentes para que nuestros amigos entiendan? Ok, en un paciente comenzamos con un tipo de gotas. Si ese medicamento baja la presión intraocular, pero no es suficiente, entonces añadimos un segundo tipo de gotas, que es lo que le llamamos el añadir. Pero si el primer medicamento no bajó prácticamente nada la presión intraocular, entonces lo que hacemos es un switch, cambiar el medicamento. Pero vamos a ir añadiendo hasta completar 4 drogas diferentes que generalmente la usamos en 2 frasquitos nada más. O sea, tenemos una droga que viene en un solo frasco y una adicional que puede tener 2 o 3 medicamentos diferentes. Y así vamos haciendo las combinaciones necesarias hasta llegar a 4 drogas máximo para bajar la presión intraocular. ¿Hasta dónde se considera, luego de que ese paciente tiene ya el tratamiento máximo que usted bien explica, hasta dónde se considera que el tratamiento ha sido o no efectivo en los niveles de presión? Generalmente necesitamos bajar por lo menos en un 30 o un 35% la presión inicial con la que el paciente llega al consultorio para considerar que estamos a niveles seguros para evitar el daño del nervio óptico o la progresión del daño del nervio óptico y la progresión del daño a nivel del campo visual. Una pregunta, doctora. ¿Ustedes van a personalizar cada paciente en sus niveles de presión, ese 25-30% que usted ha mencionado? O sea, en los extremos, aquel que está todavía en una fase inicial o el paciente ya que tiene un daño muy avanzado, ¿se manejan esos mismos niveles de presión, de porcentaje para bajar la presión? Generalmente cada paciente tiene lo que llamamos su presión meta, su presión objetivo, que es quizás no es necesario bajar un 30%, sino un 20%, y ya con los estudios complementarios que mencionamos al principio del programa, vemos que no sigue avanzando la enfermedad. Entonces nos conformamos con un 20%. Pero ya pacientes con daño avanzado, generalmente necesitamos un 30 a un 35% o hasta un 40% que logramos bajarlo con tratamiento médico. Si a pesar de la disminución en un 35 o 40% con el tratamiento médico, la enfermedad sigue progresando, en ese caso ya hablamos de tratamiento quirúrgico. O en los casos donde el paciente no tolere el tratamiento médico, aunque sea efectivo, hay que pasar a tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles podrían ser esas molestias a que el paciente refiere a que no tolera? Ok, el paciente tiene una toxicidad a nivel ocular, tiene ojos muy rojos, tiene vasos dilatados, vasos sanguíneos dilatados, resequedad ocular importante. O sea, el paciente no tolera, te dice, doctora, cuando yo me echo una gotita de esa, es quemándome los ojos que tengo. Entonces ya sabe que es un paciente que hay que operar porque no tolera el tratamiento. Ok, el seguimiento que hemos venido dando con ese paciente, que hemos ido cambiando, añadiendo gotas, ¿con qué periodicidad debe de ser evaluado en la consulta?
En el caso de que el paciente esté controlado y que los estudios demuestren que no hay avance de la enfermedad, generalmente debemos citar al paciente entre 4 a 6 meses. Yo personalmente lo cito cada 4 meses porque nuestros pacientes son poco disciplinados, entonces tienen que ver al médico para reconfirmar que están usando su tratamiento, estimularlos a que no dejen de usarlo. Si eso, yo lo veo diariamente, los pacientes hipertensos arteriales nunca olvidan de tomarse su pastilla de la presión. Pero cuando estamos hablando de hipertensión ocular, el paciente cada 2 por 3 deja de ponerse sus gotas. ¿Hay alguna relación, doctora Arbaje, entre la presión cardíaca y la del ojo? Hay una predisposición a que el paciente hipertenso arterial sea hipertenso, o sufra de glaucoma, pero no necesariamente todos los hipertensos arteriales tienen que padecer de la enfermedad. Pero es un riesgo, un factor de riesgo más. Habíamos mencionado de algunos estudios. Al inicio usted mencionó paquimetría, campo visual, tomografía computarizada. De esos estudios, para dar un seguimiento en esa progresión o detención que usted había mencionado, ¿cuáles son los más utilizados de todos? Verdaderamente, para tener una evaluación completa del paciente necesitamos de inicio esos 4 estudios, o sea, campo visual, paquimetría, tomografía de nervios ópticos y tener unas fotografías de nervios ópticos es sumamente importante. ¿Por qué? Es como si nos tomáramos una foto nosotros y la volviéramos a ver 4 o 5 años después y vemos los cambios, ya sea físicos, que hemos tenido. Asimismo, tomar fotos de nervio óptico en el inicio del diagnóstico es sumamente importante para poder evaluar a través de los años cómo va cambiando ese nervio óptico. Pero el estudio que más frecuente debemos realizar es el campo visual, porque es el que nos va a determinar si se sigue perdiendo visión periférica o no. ¿En qué consiste este estudio de campo visual? Es un estudio no invasivo como todos los que mencionamos anteriormente, ni es doloroso, y el paciente se sienta en una cúpula y se van apareciendo estímulos luminosos que cada vez que el paciente los ve va tocando un timbre. Entonces la computadora va a hacer un patrón de ese campo visual y te dice dónde hay pérdida de visión y dónde no la hay. Ok, ya este paciente lo tenemos perfectamente estudiado, diagnosticado, no respondió y usted mencionó que iba a la parte quirúrgica. ¿En qué consisten estos procedimientos para poder manejar y controlar estas presiones que no han respondido a la parte ya farmacológica? Existen diferentes tipos de cirugías para controlar la presión intraocular. La cirugía llamada trabeculectomía, que es la más usada, es una cirugía filtrante. Es como crear un canal de drenaje del humor acuoso, que es el líquido que está dentro del ojo, hacia una ampolla que se produce en la parte blanca, en la esclera. Si me permite. Aquí. Ok. Aquí tenemos la córnea y en la parte azul está el iris. Entre la córnea y el iris hay un espacio que es la cámara anterior. Ahí hay un líquido flotando que es el humor acuoso. Entonces creamos un canal de drenaje que va desde la cavidad de la cámara anterior del ojo a esta parte blanca que está acá y se forma una ampolla. Ese líquido que sale se acumula en esa ampolla y después es absorbido por los vasos sanguíneos circundantes. Esa es la trabeculectomía, como le decía, que es la más frecuente. Pero tenemos, cuando esa trabeculectomía falla, porque puede fallar, y para eso usamos otros medicamentos. ¿Cómo falla? Donde se cicatriza la cirugía y entonces no sigue saliendo líquido hacia ese espacio que habíamos creado. Pero estamos usando desde el año 94 una serie de medicamentos como es la mitomicina C y ahora el Avastin para evitar que esa cirugía falle.
Pero también tenemos otros dispositivos cuando falla la trabeculectomía que vamos a implantar, como es la válvula de Amet o el Express, que es el último dispositivo que estamos colocando. Estas válvulas se pueden poner en nuestro país, toda esta tecnología que Sí, usted está mencionando. aquí disponemos de verdaderamente de toda esa tecnología desde hace ya varios años. El Express es más reciente, pero tiene sus indicaciones. Muchas veces no hay que usar el Express, sino que hay que usar la válvula de inicio, o a veces podemos iniciar con el Express y luego pasar a la válvula, si es necesario. Ok, a nuestro director, por favor, aquí en estas imágenes, en este video, tenemos lo que la doctora Arbaje mencionó, que es la iridotomía. Mira ahí cómo se forma la ampolla. Okay. Exacto. Ok. Doctora, ¿puede un paciente necesitar más de un procedimiento quirúrgico? Sí, puede un paciente, si la primera trabeculectomía con el uso de mitomicina C falla, entonces podemos pasar o al Express o a la válvula, a cualquiera de esos dos tipos de implantes para ayudar a bajar la presión intraocular. Ok, doctora, con su permiso, vamos a una pausa y en un parpadeo retornamos nuevamente con ustedes.